Estimados aprendices, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de Cocina Internacional, hoy con el tema de cocina asiática. Listo, entonces, en este momento me dispongo a compartirles la guía de aprendizaje de esta segunda semana, donde vamos a ver unos temas muy especiales que tienen que ver con la gastronomía del mundo. Hoy, como les decía, con cocina asiática que abarca países como lo son China, como lo son India, como lo son Japón, entre otros. Ya lo vamos a ver. Aquí les voy a proyectar en este momento la guía de aprendizaje número 2 que nos lo indica efectivamente la actividad para ejecutar el día de hoy. Siempre debemos ver la guía de aprendizaje. Listo. Aquí la tenemos. Está la guía. Ya la vamos a ver bien, ya la proyectamos. Guía de aprendizaje. Compartir. Ok. Ahí tenemos la guía de aprendizaje. Listo. Un momentico, ya iniciamos. Bien, entonces como les decía, nuestra guía de aprendizaje el día de hoy, programa de cocina internacional. Aquí vamos en esta semana 2, pues a hablar de técnicas, procesos y métodos de cocción de la cocina asiática y africana. Listo, siempre, como toda guía, inicia con una pregunta, reflexión inicial, que cada uno de ustedes cuando escuche la sesión, pues la va a contestar. ¿Cuál es la preparación de cocina oriental y de la gastronomía africana que conoce? ¿Ha visto influenciada la cocina colombiana por la gastronomía oriental y la africana? ¿Y cuáles son los aspectos que considera que más le agradan a las personas de la cocina oriental y africana? Es un poco lo que se menciona como cuestionamiento o reflexión inicial. Hay una actividad. Bueno, estas preguntas, reflexión inicial no es calificable, pero sí es una forma introductoria interesante de abordar esta semana 2. La actividad interactiva, materias primas de la cocina asiática y africana. Entonces, en este ejercicio está ubicado en la actividad 2. No es calificable también. Tenemos un foro temático que ya muchos de ustedes han participado. Muy interesante las participaciones de cada uno de ustedes, donde hablamos de cómo hago comida asiática en Colombia. Entonces, un poco de contexto en donde se habla de la actualidad y luego 4 preguntas. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué quiere decir sushi? Si es la cocina asiática, el origen de las cocinas del mundo, cómo preparar comida asiática en Colombia, entre otros cuestionamientos.
Listo, estamos solucionando un tema técnico. Volviendo a la guía, entonces el foro es muy importante que ustedes participen y que participen contestando cada una de las preguntas. Son 4. Hay una actividad interactiva calificable muy interesante que es la preparación del sashimi. Sashimi, pescado fresco muy, digamos, firme en su consistencia, pescados como el salmón, el atún, ¿cierto? Donde se preparan de manera cruda. Este debe tener muy buena calidad y entonces es ahí donde se hace esta actividad también, que es la actividad interactiva de la preparación del sashimi. ¿Listo? Con esto terminamos la guía. La guía tiene también aquí una terminología que siempre es importante que ustedes la verifiquen. Aprende uno términos, de pronto técnicas, de pronto definiciones, productos. ¿Mm? Y aquí, quienes hicimos parte del diseño de este curso. ¿Listo? Bueno, entonces esa fue la presentación de la guía de aprendizaje, como les estaba diciendo. Ahora, permítanme unos minutos, un minuto, y ya les comparto la presentación que tengo para ustedes. Listo. Eliana, en este momento está viendo la presentación. Hola, profe, buenas tardes. Sí, señor, Buenas. casi no me puedo conectar, es que estoy acá en el Sumapaz y Ok, acá es un poquito complicadito, pero ya, le agradezco mucho. buenas tardes. No, tranquila. Y Gracias, entendiendo, profe. entendiendo su conexión, sencillamente ya se presentó la guía en este tiempo que lleva desde que inició la sesión. Y Sí, ahora una señor. presentación que toma muy poco tiempo, que también, inclusive si me da su email, me lo escribe por chat, yo se la comparto para que la lea con detenimiento. Voy a hacer como una descripción general para aquellos que de pronto después se conectan y demás, pero quienes Y estén interesados normalmente yo se las comparto. Entonces escríbame porfa en el chat. sí, señor. Casualmente estaba viendo, pues esta semana estuve viendo toda pues la presentación, todas las guías, vi los videos, muy Mm, interesante, muchas gracias, estuvo muy chévere, aprende uno bastante. Y ah, pues, ¿qué le quiero comentar? Que pues la sopa de letras me quedaron sí. haciendo falta dos, no la pude terminar de llenar porque Mm. fue un poquito complicado porque no me aparecen dos palabras. Ay, no En- diga. Entonces, no, después cuando me sacó, vuelve y otra vez, entonces no, esa me quedó pendiente. Ok, pero bueno, lo demás lo ha logrado. Sí, lo demás sí, sí, profe. Sí, ahí voy ya adelantando. Buenísimo. Si quiere, compártame aquí por su chat, por el chat, Sí, perdón, sí, sí, cuál es listo. el email y le envío la presentación mientras aquí voy a ir comentándoles a todos. Listo, sí, señor, gracias. Con mucho gusto. Entonces, en esta cocina tenemos esta cocina internacional, segundo tema, cocina asiática. Aquí hablamos el continente asiático, pues ante todo
se extiende por cientos de millas desde Medio Oriente a través del subcontinente indio y hasta el Japón. Entonces, en todo este espacio, pues, cada uno de los muchos países que están allí han hecho contribuciones culinarias históricas. Geográficamente, pues, digamos que en el tema de Asia existen tres tipos de culturas alimenticias. Eh, una que se vive prácticamente en lo que a veces escuchamos de pronto en noticieros, en diferentes situaciones, cuando escuchamos del sudeste asiático, el noreste y el sudoeste. Esas son las tres, digamos, tipos de culturas alimenticias. Entonces, ahí ya partimos con una del noreste asiático que es China. Entonces, pues, se habla que la cocina china se originó en el siglo XV antes de Cristo. O sea, si estamos hablando de una cocina de muchos años, de muchos siglos, es la cocina china, mucho antes que algunas de las cocinas europeas. Entonces, dos chinos muy influyentes, caso fue Confucio y Tao, ayudaron a darle forma a las comidas de su país. Entonces se concentró, por ejemplo, Confucio en la creación de platos armoniosos, mezclando ingredientes, y Tao estaba más interesado como en los beneficios nutritivos de todas estas recetas o preparaciones. Entonces, es una cocina milenaria, así como la del Japón. Japón también hace parte del noreste en el siglo III antes de Cristo. Corea se dice que le transmitió sus técnicas, eh, sobre todo técnicas en el cultivo del cereal de base de ellos que pues lo utilizan tanto en el sushi como en el sake, en todo, que se llama el arrocito, así como el de nosotros, arroz blanco. Corea también introdujo el budismo en Japón en el siglo VI antes de Cristo, lo que condujo a la prohibición del consumo de carne. Eso era, digamos, el momento de ellos. Sudoeste, sudoeste, India. India es uno de esos muchos, de los muchos países que se encuentran en el sudoeste, un país de gran extensión, de un número muy importante de habitantes, eh, donde básicamente sus bases culinarias fueron influenciadas por los persas y los árabes. El vegetarianismo prevaleció por cientos de años debido pues al hinduismo. Entonces, muchos estilos de alimentación en estos distintos países han dependido del tema religioso. Las vacas se usaban solamente para obtener la leche y hasta el tiempo de hoy. La influencia musulmana cambió los hábitos alimenticios de muchos al presentar varios tipos de carne para los al-Bertat. Entonces, ahí digamos que hubo cierta influencia, cierta, digamos, aporte de los musulmanes, pero en sí, pues ha sido una cocina de mucha tradición también. El sudeste, en el siglo XIII en Tailandia, uno de los varios países digamos, de esta parte de Asia, la comida servía o se cocinaba a las brasas, se comía cruda o se conservaba y se agregaba a las salsas. Una cocina muy marcada por sus salsas, la cocina tailandesa. ¿Mm? El uso de los picantes también, de los chiles, desde luego como las otras cocinas como la china y la japonesa, también el tema de la soya, de los fermentos, productos vegetales fermentados también. La cocina asiática, se habla que hay 45 países dentro del continente asiático, o sea, son muchos. Uno a veces piensa en Asia y solamente Japón o China, pero entonces estamos hablando que de aquí pues hay una gran influencia de otros países, Mongolia, Vietnam, ¿sí? Las bases de la cocina asiática, pues ya lo estábamos hablando hace un momento, productos como eh, el frijol de soya, que nos va a permitir la salsa soya, que nos va a permitir preparaciones como el tofu, el, entre comillas, queso de soya, ¿m? Arroz, pasta, miso, cacahuate, chiles, salsa de ostión, verduras, mariscos y hongos. Eh, Platos como el chow mein en China o el pollo agridulce son preparaciones no tan complicadas y que necesitan de pocos elementos para ser efectuados. Y ahora vamos a ver aquí algunos distintos platos de Tailandia típicos. El
Pad Thai, tenemos el Tom Yum Goong, la sopa Tom Kha Kai, el Som Tum y el Khao Niao Mam Wang. Y aquí está la imagen de cada uno de ellos. Y aquí está la descripción de cada uno de ellos. Voy a mencionar el más importante de todos, sin decir que los demás no lo sean, pero menciono el Pad Thai, porque es que el Pad Thai, que lo ven aquí en la imagen, que está aquí a la esquina izquierda, el Pad Thai es uno de los platos más famosos de Tailandia y además ese plato se generó a partir de un mandato de presidente dictador en ese momento de esa época, que le dio la orden a su pueblo que diseñara un plato que acogiera todos los sabores de Tailandia. E hizo un concurso y todos los cocineros, los chefs de esa época hicieron un plato y este fue el plato que ganó, el Pad Thai, porque acogía los fideos, acogía el tamarindo, acogía las gambas, el pollo, el huevo, verduras, los fideos, o sea, tenía como todos esos elementos de los productos que utilizaban, pero además digamos, como el contraste de texturas también, unos fideos suaves, pero el crocante del maní, lo aromático, por ejemplo, del cilantro, el limón. Es decir, es una pasta verdaderamente muy completa, lo es el Pad Thai. Eso en caso de Tailandia, como les decía, sopas como la Tom Kha Kai, a base de leche de coco y pollo, muy aromática por el tema de la lima kafir, un aromático, una hierba que da un tono cítrico. Sopas como la Tom Yum Goong, que como ustedes la ven en la imagen, ahí están las gambas y los langostinos, ¿sí? Sabor picante intenso y otras que ustedes ven en pantalla. Y ahora, los platos más representativos de la cocina asiática. En este caso, Japón. Hemos escuchado los yakitoris, el soba, udon, okonomiyaki, ¿sí? Pero también tenemos, aparte de todos estos, algo que es el sushi. Muy importante que se investigue acerca del sushi, producto que originalmente era un método de conservación de pescados. Arroz blanco fermentado se metía pescado allí, se dejaba conservar por mucho tiempo. Luego migró a lo que es ahora en el tiempo de hoy el sushi. Aquí está un enlace, importante este enlace, donde se habla del origen del sushi. Vamos a ver, hagamos una pausita aquí y veamos este video del origen del sushi. En este caso, la asistente que tenemos hoy está Eliana, pero a todos los que ven después en diferido esto, entonces, permítanme les comparto. ¿Y qué consiste en arroz adobado? Eliana, ¿ahí se está viendo el video? Sí, sí, señor, sí, señor. Ahí va para adelante, El escuchemos. arroz adobado. Sí. La palabra que engloba el plato japonés por excelencia y que consiste en arroz adobado con vinagre, azúcar, sal y otros ingredientes como verduras, pescados, mariscos y algas en algunos tipos. Etimológicamente, sushi es la unión de dos vocablos japoneses, su, vinagre, y shi, de meshi, arroz, por lo que podríamos traducir sushi como arroz avinagrado. Hoy os compartiremos el origen de esta ancestral receta que es bastante interesante. Todos sabemos que este tipo de comida es uno de los más característicos de la gastronomía japonesa. Japón es una isla rodeada de aguas muy ricas en plancton, por eso tienen una gran variedad de pescados y mariscos, lo que hace que sea natural que el sushi sea uno de sus platos típicos. Pero aunque no te lo creas, originariamente el sushi no es de Japón. Entonces, ¿dónde y cuándo nace el sushi? Se cree que su historia se remonta al siglo II después de Cristo, en China.
La comida conservada como el pescado en sal y fermentado en arroz era una fuente muy importante de la alimentación de la época. El pescado, una vez limpio, se metía en arroz para que la fermentación natural ayudara a su conservación. Este tipo de sushi se llamaba narezushi, y entonces solo se comía el pescado y se tiraba el arroz. Con el tiempo, sobre el siglo VIII, este modo de conservación llegó a Japón. Como los japoneses preferían comer arroz con el pescado, empezaron a consumirlo mientras el pescado estaba aún medio crudo y el arroz no había perdido su sabor. Este sushi se llamaba seisei sushi y se convirtió en una forma de cocinar en vez de un método de conservación de alimentos. La manera de preparar sushi fue cambiando progresivamente. A mediados del siglo XVII, un doctor llamado Matsumoto Yoshichi tuvo la idea de agregarle vinagre al arroz. Esto redujo el tiempo de espera, permitiendo que el plato se comiera inmediatamente, en lugar de esperar los meses que normalmente llevaría a preparar el sushi. En el siglo XIX, Hanaya Yohei inventó el nigiri sushi, un tipo de sushi que no necesita fermentación y que se podía comer con las manos. Esto hizo que el sushi se convirtiera en comida rápida, ligera y nutritiva. A finales del siglo XX, con el aumento de la conciencia saludable, el sushi consiguió hacerse popular a nivel mundial. El sushi es mucho más que arroz y pescado. Se pueden utilizar gran cantidad de ingredientes diferentes. La variante de arroz que se utiliza normalmente en el sushi se llama koshihikari. Este se caracteriza por tener un grano redondo, corto, dulce y con un alto contenido en almidón. Para trabajar este arroz primero tenemos que desalmidonarlo, y esto se hace lavándolo hasta que el agua salga transparente. Seguro que lo habéis visto en algún manga o anime. Para hacer sushi se pueden utilizar varios tipos de pescado como atún, salmón y anguila. También mariscos como gambas, langostinos, calamar, cangrejo, huevas de pescado, verduras y vegetales como zanahoria, pepino, aguacate y también tortilla de huevo, entre otros. Existen muchos tipos de sushi y os vamos a hablar de los más conocidos. El maki, que en japonés significa rollo, es de los más populares. Consiste en arroz con pescado crudo y otros ingredientes enrollados en alga nori. Si el rollo es muy delgado se llama hoshomaki. Si es grueso, futomaki. Y si está relleno de pepino, kapmaki. Uramaki. Ura quiere decir cara opuesta, así que nos encontramos ante un maki pero al revés. Es el arroz el que envuelve el rollo de alga nori que contiene los ingredientes. Los temaki son conos de alga nori rellenos de arroz y otros ingredientes. El nigiri es el sushi que no lleva alga nori. Son piezas de arroz cubierta de pescado crudo u otros ingredientes. El gunkan o acorazado es arroz envuelto en una tira gruesa de alga nori hasta formar una especie de cuenco, normalmente relleno por encima de huevas de pescado. Y por último, os dejamos un tipo de sushi que de verdad os recomendamos. Buscad fotos en Google, ya veréis, se llama Kazari Sushi. Os va a sorprender. ¿Y a vosotros, TikTokers, os gusta el sushi? ¿Cuál es vuestra comida favorita? ¿Os gustaría que hiciésemos más vídeos sobre el origen de nuestros platos preferidos? No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! Volar en un día distinto puede marcar una gran... Listo. ¿Cómo les pareció? Es un video muy didáctico para entender, digamos, el tema de una forma fácil de la elaboración del sushi. ¿Listo? Les va a compartir nuevamente la presentación que tenemos. Profe, una pregunta. Ese arroz para prepararlo, bueno, yo sé que hay que desalmidonarlo y que queda como en puré, como algo así, como una masita durita, medida. El vinagre decía en un video que su merced envió que, digamos, el pescado no se puede cocinar en una olla de aluminio. El vinagre. Sí, el pescado con el vinagre, ¿sí? El No. arroz, digamos. No, son dos cosas. El vinagre se hace solito y ese no se hace en olla de aluminio porque, digamos, hay una reacción entre el aluminio y el vinagre y entonces es perjudicial para la salud. El vinagre se prepara en una olla esmaltada o en una olla de acero o en una olla de vidrio, de esas de vidrio templado. Ahí es donde se prepara el vinagre. Ah, sí, porque no, ahí decía que no, y digamos para hacer eso, hay que hacer como si fuera una harina, el arroz. No, mire, para hacer eso, no, el arroz se cocina en una olla a presión. Sí, sí.
se cocina en una olla a presión. ¿Cómo lo cocinan? El grano no es el blanco que utilizamos. No, que es el redondo, ¿sí? Exactamente. Uno lo compra en los supermercados, tal cual. Es arroz para sushi. ¿Sí? Mm, Listo. Lo coge uno en un colador, lo pone uno en un colador, lo pone uno con agua fría que va cayendo y uno lo juega hasta que se le vaya gran cantidad del almidón. Después uno lo mide, como cuando ¿cómo medimos el un normal? pocillo, sí, En un un pocillo. ¿Y pocillo. cuál Ujú. es la medida? Una taza, digamos. Una taza. Digamos, ¿Por cuánto de agua? En el que hacemos para el almuerzo. digamos por una taza de arroz, 2 pocillos de agua. Bueno, en el caso del de sushi es Es una. por una taza de arroz y una taza y cuartico de agua. Ah, No es 1 por 2 de agua, sino sino 1 por 1/4. 1 por 1 1/4. Ujú. Ah, listo. 1 por 1 1/4. ¿Sí? Listo. Y ahora, estos, ¿qué hacemos? En frío mezclamos estos dos elementos, que son ¿qué? Digamos, en este caso, pues obviamente el vinagre, ¿sí? No, arroz y Ah, agua. el arroz y el agua, Y el ¿sí? agua. Mezclamos los dos en Sí, frío. Los ponemos en la olla a presión. La tapamos, la olla a presión. sí, como si fuera a pitar, que se deja un ratito, que se dejan como que 15 minutos, creo que es. La tapamos. Depende del fogón. De eso depende del fuego. Ujú. Fogones, Ah, ya. aquí la cuestión es la siguiente. Uno lo tapa, lo lleva al fuego, pone el fuego medio alto, más bien medio Ujú. alto, y dejamos que llegue hasta que coja presión. Cuando cogió presión, que vemos que suena el pito, que cogió presión, le apagamos a la olla. ¿Listo? Atentos a esto y Liz, que también se conectó. Le apagamos a la olla, ¿sí? Y le soltamos el ganchito a la tapa de la olla a presión. Ajá. Ahí todavía no se va a destapar porque tiene mucha presión por dentro, ¿cierto? Apenas le Sí. soltamos el ganchito. Y dejamos la olla ahí ya apagada. Cuando la tapa caiga por sí sola, ¿qué quiere decir? Que Ya no tenemos que sacarle la presión, sino dejarla que ella no, misma caiga por sí sola. sí, Listo. señora. La tapita Ajá. llega y se cae y ahí ya podemos observar que ya tenemos el arroz de sushi ya cocinado. Mm, Cocinado y no sabe a nada. sí, nada, Absolutamente porque es simple. nada. Sí. Ujú. Porque es simple. Ahí ya lo mezclamos con el vinagre que preparamos en la olla de vidrio, en la olla esmaltada o en la olla Ujú. de acero, nunca de aluminio. Eso lleva vinagre, agua, azúcar y sal. Entonces, supongamos, vamos a dar una medida. Si usted tiene una taza de vinagre, le pone media taza de agua. ¿Mm? Media taza de agua, una taza de vinagre, media taza de agua. ¿Listo? Sí. A eso le Y pone, y a eso le pone son 100 gramos, que en cucharadas son 5 cucharadas de azúcar, 100 gramitos de azúcar, ¿sí? Y una cucharita pequeña de sal. ¿Cuántos gramos? 7 gramos de sal, una cucharita pequeña. Eso lo ponemos a hervir, ese vinagre, con la sal, con ah, el agua. Lo ponemos a hervir. Cuando ya haya hervido, ¿se lo agregamos a qué? al arroz, Que ya está cocinado. ya está cocinado, sí. Y ahí mezclamos con una espátula de caucho. Y él va a Mm, absorber, él va como a absorber ese vinagre y va a quedar como pegajosito. Dejamos que mm. se enfríe, dejamos que se enfríe y ahí ya lo tenemos listo para utilizarlo para armar el sushi como lo estábamos viendo en el video. Sí, en el video, sí. Ya. Ya me quedó más claro porque no, esa parte no la entendía. No, y de eso se trata esta conexión. Ahí les Qué va a chévere. compartir en el chat, ahí les va a compartir el enlace del video para que después vuelvan y lo vean y terminen nuevamente Listo. de entender. Listo. Eliana está aquí y está Liz. Liz, ¿nos escucha? Hola, profe, buenas tardes, sí, señor. Liz, buenas tardes. Compártame por favor su email aquí por el chat. Con eso yo le escribo a las 2 y les envío la presentación que estoy proyectando Listo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. para que ustedes la puedan, porque estoy haciendo una descripción de ella, normal, les menciono algunos platos, pero es importante que yo no tengo ningún problema, se queden con la presentación para que ustedes después la abran, la miren, la lean y digan como con más detenimiento, miren cada uno de los platos que están
mencionados en la charla de hoy. ¿Listo? Entonces voy a compartir nuevamente la presentación, les voy a mostrar otros platos de otros lugares. Listo, espérenme que aquí está, apareció como Patricia Durango. Listo. Control C, permítame, con eso les envío de una vez la presentación y ahí ya también sabemos si les abre, la pueden ver, etcétera. Permítanme un momentico. Ahí llegó, ahí se conectó otra persona. Jennifer, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Jennifer, buenas tardes. Escríbame aquí en el chat, escríbame en el chat su email para enviarle la presentación que estoy proyectando, por favor. Sí, señor. De una, listo. Listo, profe. Listo, ok, ya les voy a enviar. Espérenme un momentico y ya les envío la presentación que les estoy proyectando hoy para que ustedes también vuelvan y la lean y la... Permítanme. Entró casi prácticamente, entró al final. Ya está, listo. ¿Ya les llegó la presentación? Sí, señor. Muy bien. Listo, entonces ya íbamos en Japón. Aquí pasamos a China. Listo, ahí están viendo en este momento la cocina china. Sí, señor. Que Platos no es, más representativos de la cocina asiática, sí. es muy bien. Entonces ahí está platos tipos de China, ahí está la sopa wonton, está el pollo gombao, está yaozi y está el hot pot. Todos son muy importantes. Muy probablemente en el caso colombiano puede ser que lo que más se conozca en algunos lugares es la sopa de wonton. Es un consomé muy contundente, de muy buenos sabores, donde dentro tiene carne de cerdo y camarón, donde se acompaña con unos tallarines, ¿cierto? Una pasta que va por dentro de ese consomé y cebolla china.
hay un plato que me llama mucho la atención para que usted lo investiguen con más detalle, que se llama el hot pot. El hot pot está aquí al lado derecho, aquí lo ven en la imagen. Se hace con un caldero parecido a la de la fondue. Es un calderito que tiene un quemador por debajo y uno lo prende y lo puede llevar a la mesa prendido y lo mantiene prendido parecido como los quemadores de los samovares, de los buffets, ¿sí? Y esto va prendido, va con, eh, va con un caldo muy caliente y aparte se pone crudo diferentes tipos de alimentos como carnes, fideos, verduras, incluso pescado. Y cada uno debe ir introduciendo sus alimentos allí al agua caliente para llegar a ese punto de cocción que necesitan. Es decir, cada uno cocina sus alimentos en la mesa. Efectivamente, Mm. efectivamente, como lo acaba de decir usted. Por eso les envié la presentación para que lo lean luego cada uno de estos platos, pero con más detalle investiguen, por ejemplo, acerca del hot pot. Es Sí. muy interesante porque le digo, todo va crudo, súper bien dispuesto como lo suelen hacer los asiáticos, con colores, con presentaciones bonitas, y este caldito caliente, hirviendo con el mechero debajo y caliente, y cada uno va cocinando en la mesa cada uno de estos alimentos. Bien interesante. Qué bueno, sí. El hot pot. Ahí está la sopa wonton, el pollo gambao, las empanadas chinas con su salsa característica, masa de trigo. ¿Mm? Algunos platos típicos de Vietnam, por ejemplo. Uno piensa siempre en Japón y en China, pero yo los menciono porque hace parte también de la cultura gastronómica del mundo, la cocina de Vietnam, y uno la deja a un lado. Hay un plato, todos son bien importantes, ¿sí? Pero, digamos, hay un plato pues, más conocido, digamos, en el contexto nacional, que son estos rollitos vietnamitas, son estos que están aquí abajo al lado izquierdo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Indonesia, que también está en esta presentación, hay uno que me llama mucho la atención, eh, que se llama el babi guling, que está aquí. Y mire usted, siendo Indonesia un país Se le fue la voz. tan parecido a la lechona. Ya. Ahí, ¿me escucha ahí? Les Ya. decía que este es un plato que tiene una gran similitud con la lechona, por ejemplo, y es un plato de Indonesia, el babi guling. Entonces, por eso les presento esto, es importante que ustedes lo conozcan. Platos de Malasia, otro país asiático, ¿sí? Fíjense, este plato, hay varios aquí, este de Malasia, ¿qué tenemos allí? Arroz cocido en leche de coco con huevo, anchoas y salsa picante. Y un país que también es asiático y es Camboya. Fíjense, en Camboya tienen un plato que se llama el amok, ¿sí? Es este de acá, parece un tamal. Si ustedes se fijan bien, se parece un tamal. Entonces, que es arroz con verduras y carne o pescado con una salsa picante, pero se cocina también en hojas. Entonces, son esas similitudes que pueden haber entre cocinas del mundo. Allá cocinan mucho el arroz, ¿cierto? O sea, es Sí, decir, allá para todo usan el arroz, lo que yo he visto es en esos videos que nos han enviado. base de la gastronomía de ellos, efectivamente es así. Mm, Pasamos a África, ¿sí? Cocina africana normalmente tiene una influencia de todos los países colonizadores, todos quienes los han colonizado. Los ingleses, los árabes, los portugueses, los franceses, los españoles, aunque de todas maneras tienen sus platos únicos, propios, ¿sí? Tienen influencia de estos lugares, pero pues tienen sus platos propios y de otros lugares del mundo que, por ejemplo, los orígenes de la cocina prehistórica africana antes de la llegada de las civilizaciones y el comercio, habitantes que dependían de la caza y de la pesca. Digamos que en África hay mucho origen de, no solo de la gastronomía, sino de otros factores del modo de vida de la gente en el mundo. Colonización, es un poco el concepto histórico, y aquí algunos platos representativos, ¿sí?
este inicial que tenemos allí, que se llama nachima, plato tradicional preparado con harina de maíz, ¿sí? Regionalmente hablando viene de Zambia, dicen que de Malawi, de Mozambique. Sirve como guarnición para acompañar carnes y verduras. ¿Mm? Fufu, pan africano. Miren que ese es un pan que a mí me llama mucho la atención porque de pronto cuando ustedes lo tengan en su imagen de la presentación que les envié, van a ver cómo tiene una similitud como a un buñuelito. El origen de este plato es de Ghana, pero ante todo me llama mucho la atención es porque se utiliza principalmente la yuca y el ñame. Entonces, si analizamos nosotros en el contexto nacional, tanto en la cocina caribeña como la del Pacífico, utilizamos yuca, más que todo, y ñame, pero más que todo el ñame en la costa Caribe. Entonces, como los africanos también transforman este producto. Y son comidas incluso a veces muy básicas también, pero es como toda cocina, de los elementos que les brinda la geografía, la caza, la pesca, la ganadería, la agricultura. El cuscús verdaderamente es un plato mundialmente conocido, es prácticamente sémola de trigo, a veces precocida, a veces simplemente hidratada en agua, donde la acompañan aceitunas, azafrán, nueces, muy aromático el cuscús con aceite de oliva, con canela y clavo. Puede ser un plato fuerte vegetariano o puede ser un acompañamiento el cuscús. El matoque lo seleccioné, ese es un plato de Uganda, en el África, ¿sí? De Uganda. Pero si nosotros lo vemos, decimos, se parece como a un sudado de A un carne, sudado, sí. a un sudado, Con fíjese, yuca porque según lo que dice ahí es también usan mucho plátano lo que verde, es el plátano plátano verde cocido verde. mezclado con carne, especias y algunas verduras, ¿cierto? Y dice, países también como Kenia, países como Kenia también este guiso es popular. Mientras que en otros lugares, por esa influencia, digamos, del tema vegetariano, en otros países preparan el matoque sin la carne, o también por la escasez. Hay que ver que también es un tema de dificultad a veces. Entonces, eso es, ahí hay algunos países y algunos platos de introducción dos cocinas que son muy amplias, como lo hablamos en el inicio de la presentación. Asia nada más tiene 45 países, Asia. Entonces, cojamos uno por uno cada plato típico, pues es gigantesco. Aquí dos platos, uno que tiene que ver con una ensalada que se llama cachumbari, que es una especie de ensalada de cebolla y tomate. Vea, ya también consumen cebolla y tomate. Eh, Fundamentalmente cerca de Kenia. Esto especiado, normalmente chile, ¿sí? Picante. Y en Etiopía está en Etiopía injera, que es elaborado con cereal sin gluten llamado teff. La injera es un pan que se consume en muchas zonas de África, aunque en especial en Etiopía. Se toma como acompañamiento de la gran mayoría de las comidas, guisos, platos de carne, pescados y demás. Entonces son pequeños panecitos con los cuales uno se va sirviendo el producto principal, ¿sí? Eso es la injera, eso es en Etiopía, por eso también me llamó la atención como esa curiosidad. Listo. Eso es, como les decía, lean, lean con mucha atención esta presentación, mírenla, complementan de pronto lo que escuché. El video, como siempre, queda grabado, ¿sí? Y bueno, eso es. ¿Qué preguntas tienen? No le escucho, Eliana. Ese plato que es
que es el que plátano con carne, ese lo consumen mucho en Santander, ¿no? Así como lo preparan ahí. Nosotros somos de guisos justamente, así es la palabra, no está mal decir guisos, en todas las zonas del país donde la base es cebolla, tomate, ajo, en algunos casos achiote, en otros tienen comino, en otros cilantro, en otros pimentón, en otros todas las anteriores, donde hay una proteína y con esa proteína más esos vegetales que mencioné se logra una salsa. Y a partir de ahí la adición de carbohidratos. En algunos lados papa, en algunos lados yuca, papa y plátano o solo yuca y plátano según sea el caso. Es muy parecido ese matoque que estábamos viendo, así se llama matoque en Uganda, pues parecido a nuestros sudados típicos colombianos. Sí. Vea, pues, qué bueno ir aprendiendo más. Bonito. No, Muy interesante, la verdad. con mucho gusto, quienes llegaron tardecito, ver el video del origen del sushi, los que ya lo vieron, vuelvan y véanlo. Ahí está el enlace si quieren copien y peguen el enlace, por favor, que está ahí en el chat. O si no, sencillamente en YouTube, ahí le dan el origen del sushi. Ahí sale el video con dibujitos como yo les presenté. Draw My Life en YouTube, se llama El origen del sushi. Draw My Life. Listo. Bueno, les quedo agradecido. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Qué bueno, Amén. qué chévere. Uno aprende más cada día. Esto es Ay, bonito. A mí me gusta la cocina. Yo soy de qué- Boyacá, pero pues la verdad me gusta todo esto. Me llama mucho, mucho la atención todo esto de la comida. Muy bien, Eliana, ¿no? Que siga aprendiendo. Ahí estoy para servirle. Una feliz tarde, pasen buena noche ya, feliz fin de semana, mejor dicho. Gracias, profe. Que le vaya muy Gracias. bien, muy amable. Hasta luego.